ingresar al hospital, el hospital tiene que hacer todo lo que corresponde, porque en el hospital están nuestros pacientes. Ya no debemos tratarnos por nuestro nombre de pila ni nada de esas cosas, sino de doctores. Y eso es convencional y es a nivel internacional. O sea, es el doctor Carranza, con el que me comunico, porque tratamos desde hace muchísimos años que el estudio tenga el mayor parecido posible al interno de medicina, que ya está a las finales, aunque esté al inicio. Esto para que haya un bien de los pacientes hacia ustedes. Pero lo que sí no podemos fallar es el máximo respeto de cada uno de ustedes para los pacientes. Y dentro de todas las competencias que tienen que ver, hay competencias tan básicas, no sé si lo siguen aplicando en Estados Unidos, pero los que dan los steps para ejercer en Estados Unidos o Canadá, que son muy exigentes, una vez que aprueban todo, yo he tenido la oportunidad de darlos y aprobarlos, hay un examen, había un examen de competencia, por lo menos hace unos años, que fui a Filadelfia y lo pasé. Y curiosamente, lo único que valoraban en este examen, porque ya no podían volver a preguntar ni bioquímica, ni genética, ni nanotecnología, ni nada de esas cosas, sino cómo se comporta el alumno frente al paciente. Y resumía todas las competencias. ¿Y qué competencia tenemos que tener? Número uno, no, no, no sé si han visto ustedes en Estados Unidos o si han visto en algunas películas. El médico no está sentadito en su oficina esperando que alguien toque la puerta e ingrese. No, la mayoría de hospitales y clínicas no es así. El médico está afuera. El paciente ingresa y está esperando en la oficina. Entonces, a 12 médicos fuera, tocan una campanita y en la puerta de del consultorio están los datos del paciente elementales, ¿no? Su edad, que está sufriendo y eso. Y lo que se busca es ver cómo trata este médico al paciente. Número uno, debe tocar la puerta antes de ingresar al ambiente del paciente. Si no toca la puerta, ya está jalado. Número dos, tiene que estar bien vestido, con una ropa impecable y con una identificación que diga en el pecho doctor tal. Si no tiene eso, ya está descalificado. Evalúan la actitud que tiene el médico a la hora de ingresar. Si ingresa conversando, si ingresa medio agachado, si ingresa muy erguido. O sea, ¿qué transmite en su lenguaje normal al paciente? Si saluda al paciente, yo soy he venido a tratarlo, señor XXY, y vamos a tener una conversación. ¿Me permite usted tomar asiento y conversar con usted? Si la autorización del paciente es clara, el contacto visual con el paciente es importantísimo, porque si yo estoy hablando con el paciente, pero estoy mirando mi laptop o mi computadora o mi celular, entonces yo no estoy centrado en el paciente y yo debo estar centrado en el paciente.
Luego evalúan también el lenguaje y luego, si voy a examinar al paciente, debo pedirle permiso para examinar. Cuando estoy en prácticas, yo suelo hacer esto, ingreso primero al cuarto del paciente y espero para ver cómo ingresa el alumno. Si ingresa con una mochila, las mochilas no deben ingresar al cuarto del paciente porque se llevan todos los gérmenes del paciente hasta su casa y después esa mochila ustedes la ponen encima de su cama, encima de cualquier sitio. Por otro lado, si ingresan conversando, ya estamos mal. Si no saludan al paciente, ya están peor. Y generalmente, y siempre le pido permiso al paciente para hacer con los alumnos que son los nuevos médicos que nos van a dentro de poco. Y no he encontrado prácticamente, es una rareza que alguien diga, no, dicen sí. Entonces, pero se sienten respetados, se sienten cuidados en su intimidad y no se sienten un objeto de estudio simplemente. Entonces, por favor, les pido que tengan todos esos cuidados con nuestros pacientes, que los saluden, que les pidan permiso para elaborar una historia, porque probablemente ya le hizo una historia el interno, ya le hizo una historia el médico residente o una nota, entonces dicen, ¿qué? ¿Otra vez me van a hacer historia? Entonces, si es un hospital grande, complejo, donde hay mucho personal, ha pasado la enfermera, ha tomado nota, ha pasado el interno, ha tomado nota, ha pasado el residente, ha pasado el asistente, y ahora viene uno, uy, no. Sin embargo, si nosotros tenemos la actitud correcta, si voy a examinar al paciente, le pido permiso para hacerle un examen médico general. Todo lo que hacemos con el paciente tiene que quedar registrado en una historia clínica. Y las habilidades que tienen que desarrollar es hacer historias clínicas adecuadas. Y esto está totalmente normado en todo el mundo. Y es en la historia clínica en donde va a estar todo lo que estamos haciendo con el paciente. Entonces, vamos ya seguro temprano han hecho algo de historia clínica y van a seguir haciendo historia clínica toda su vida, hagan la especialidad que hagan. O van a trabajar con las historias clínicas, supongamos que sean auditores, van a estar auditando historias clínicas. Muy bien. Siguiente, doctor. Entonces, el objetivo de la clase es aprender la base teórica de la forma de adquirir información acerca de los individuos sanos o enfermos que solicitan una atención médica. No todo aquel que solicita una atención médica es un enfermo. O sea, hay pacientes sanos que van a una atención médica. Y van a una atención médica preventiva y tenemos que evaluarlos. Y evaluar si verdaderamente están sanos. Otros van a ser, estando sanos, van a ser evaluados porque quieren hacerse un procedimiento lógico porque no le gusta una parte de su cuerpo. Si la semiología debemos definirla claramente como es la disciplina amplia que incluye
el estudio de signos y síntomas, su interpretación y razonamiento clínico para llegar a un diagnóstico. Esta es la función de la semiología. La semiología médica se ocupa de todo el proceso, desde la recolección de datos hasta la interpretación y diagnóstico. Este estudio completo de signos, síntomas, incluyendo la interpretación y llegando a un razonamiento clínico para llegar a un diagnóstico que puede ser hipótesis diagnóstica o llegar a un diagnóstico definitivo. Siguiente. El médico evalúa los signos y síntomas respiratorios del paciente, como la tos, la dificultad para respirar, los sonidos anormales en los pulmones, para llegar al diagnóstico de un proceso pulmonar, neumónico, y todo esto incluye un proceso que involucra la semiotecnia y el razonamiento clínico. Siguiente. La semiotecnia es el conjunto de métodos y técnicas utilizados para la información por signos y síntomas de una enfermedad. Entonces todos tenemos que usar semiotecnia. Y son las herramientas y procedimientos que el médico utiliza para examinar al paciente y recoger datos que le permitan identificar una patología. Siguiente. Estos métodos y técnicas permiten obtener signos y síntomas y en todas las rotaciones van a estar basados en la inspección, palpación, percusión y auscultación. La inspección, considerando todo lo que ustedes pueden observar sin tocar al paciente. La palpación, utilizando sus manos y delimitando, tocando al paciente para encontrar hallazgos. La percusión, usando el método que usaban los semiólogos desde hace muchos años, pero que lo copiaron de los especialistas en licores, vinos, barriques, esos cilindros de donde ponía el vino, esas barricas, si querían saber si estaba lleno o estaba vacío, percutían y por el sonido sabían si estaba lleno, vacío o semilleno. Igual en el pulmón nosotros podemos percutir y encontrar sonoridad, que significa lo normal, o encontrar mate, que significa anormal en el pulmón. Si vamos al hígado, sería diferente. Toda la zona del hígado debe ser mate. Si deja de ser mate, es porque hay una perforación intestinal o una interposición de una asa intestinal. Hay aire entre la pared del tórax, la pared del abdomen y el hígado. Entonces, la percusión nos da datos muy importantes. Y la ocultación, que ustedes la conocen, y queda muy bien representada por el estetoscopio, que ahora forma parte de la foto de los médicos. No es, y la ocultación antes se realizaba sin estetoscopio, ¿no? Era solo utilizar nuestra oreja bien colocada y usar una sábana para cubrir al paciente y sobre ella el médico escuchaba los ruidos respiratorios, cardíacos, intestinales, etc. Actualmente, o desde hace muchos años, usamos el estetoscopio. La primera tarea que suelo darle a mis alumnos es que conozcan
lo que vamos a usar, ¿no? Deben conocer qué es el estetoscopio, qué base científica tiene, cómo se utiliza, etc. Y que no es un adorno para ponerlo en el cuello. Entonces el médico va a utilizar el estetoscopio para hacer algunos procedimientos que permiten detectar alteraciones, y cualquier alteración es un signo a tener en cuenta. Siguiente. Entonces, en resumen, las semiotecnias son las herramientas y procedimientos que el médico utiliza para examinar al paciente y recoger datos que le permitan identificar una patología. La semiotecnia médica, entonces, es una disciplina más amplia que incluye el estudio de los signos y síntomas, su interpretación, razonamiento clínico para llegar a un diagnóstico, mientras la semiotecnia fundamentalmente está dirigida a los procedimientos específicos. Bien. Visto en los sociales, tiene dos partes importantes y totalmente separadas, que sin embargo, a veces encuentro alumnos que ya terminaron medicina y siguen confundiendo la anamnesis con la evaluación física o el examen físico. La historia clínica reúne las dos cosas, ¿no? Una parte que es la anamnesis y otra parte que es la exploración física, y estas dos componentes llegamos a un diagnóstico, llegamos a un tratamiento y llegamos también a hacer todo un plan para establecer. ¿Siguiente? Ambas son un cúmulo de información. Una valoración subsiguiente analiza esta información. Siguiente. Entonces, en la historia clínica tenemos todo un sistemático para ir con información para llegar al diagnóstico y tratamiento. Siguiente. Toda historia clínica debe ser con meticulosidad, debemos poner atención a todo lo evidente, no dedicarnos a indagar lo no evidente y despreciando lo evidente. ¿Sí? Debemos ser muy sensibles a los indicios indirectos de algún tipo de patología, ¿sí? Y tenemos que tener un sustento teórico. Y ese sustento teórico lo traen ustedes en todo lo que han estudiado hasta llegado a esta rotación. O sea, van a utilizar todo lo que aprendieron. Si aprendieron bien matemática, les va a servir porque les ser ordenados, sistemáticos en todo. Si saben idiomas, les va a servir para interpretar y entender a pacientes que hablan quechua, aymara, u otro idioma, inglés, francés, o portugués, no sé. Les va a servir todo lo que saben, todo lo que saben de patología, todo lo que saben de fisiopatología, porque le van a dar los signos y síntomas y ver el sustento para eso. ¿Siguiente? Entonces, la intención es tener... Siguiente.
La anamnesis significa recuerdo, reminiscencia, acto de volver a la memoria las ideas de los objetos olvidados. Siguiente. Parte del examen clínico que reúne todos los datos personales y familiares del enfermo anteriores a la entrevista. Es todo un arte de recordar o adquirir memoria, por eso se llama anamnesis. Siguiente. Entonces, el objetivo de la anamnesis es mantener una conversación fluida con el propósito principal de lograr el bienestar del individuo. El objetivo es la relación del paciente, establecer una relación de confianza y asesoría a la vez que se recolecta la información clave para un diagnóstico. Se establece una relación médico-paciente que es muy cuidadosa porque es tener un equilibrio para lograr que el paciente se sienta bien, pueda utilizar esta en beneficio de la salud individual del paciente, incluso también de la salud colectiva. Entonces se inicia es todo un aprendizaje que permite descubrir aspectos y problemas que requieren atención y podemos priorizar sobre qué problemas actuar. Siguiente. Algunos lo comparan pues con el investigador, modelo, Sherlock Holmes. Siguiente. Hay toda una estructura que vamos a pasarla un poco rápido, pero es fundamental. A su compañero le he pasado una historia en Word que considero que es más ordenada que muchas historias de muchos hospitales. Hay historias de hospitales que no son académicas, y al no ser académicas, no nos sirve para la docencia. Y no deberíamos hacer académica y después ustedes van a poder fluir con historias diferentes. La historia clínica que son historias clásicas. Sin embargo, hay historias hechas para la parte digital, historias binarias. Entonces hago varios cientos de preguntas que son sí, no, sí, no, sí, no, y la máquina me revela un diagnóstico. Y ahora con inteligencia artificial, más fácil todavía, ni siquiera puede ser binaria, puedo conversar yo con ChatGPT o con Gemini o con cualquier otro y le digo qué síntomas tengo y me va a dar una respuesta. Y si no sabe, va a alucinar. Entonces, tenemos datos claves que son los datos de filiación, el motivo de la consulta y la enfermedad actual y la anamnesis próxima. También los antecedentes que la anamnesis remota. Y entre los dos tenemos la revisión anamnésica por aparatos y sistemas. Entonces, tenemos, y esto es clave y se olvidan muchos, tenemos en la anamnesis datos muy importantes. La filiación, que nos describe toda la parte demográfica, los datos demográficos del paciente, prácticamente. El motivo de la consulta, que puede ser simplemente no tengo nada, vengo por un chequeo. O puede ser el paciente que tiene una enfermedad crónica recidivante.
paciente que tiene años con una enfermedad, etc. Pero que es raro que tengamos motivo de la consulta años de enfermedad. O sea, generalmente el paciente viene por un hecho de la enfermedad. No porque desde hace 20 años tengo diabetes. Sí, desde hace 20 años tiene diabetes. Pero yo no, o sea, no voy a escribir una novela que ha pasado en tu vida durante 20 años, sino voy a ver el episodio actual que te trae a la consulta. ¿Correcto? Confunden y se enredan y hacen algo que es no poco manejable. Y la enfermedad actual es todo lo que trae el paciente, que es anamnesis próxima. Dentro de esa anamnesis próxima hay la revisión por aparatos y sistemas que muchos alumnos terminan sin conocerla bien. Espero que ustedes terminen conociéndola bien. Y tenemos también hasta profesores que no la conocen bien. Ese es un problema. Ya ese es otro problema. Y ya no me puedo meter. Pero es así. Y tenemos los antecedentes, que son una anamnesis remota, ¿no? Cómo nació, cómo fue su desarrollo psicomotor, si sabe cómo fue el embarazo de la mamá, si sabe si el parto fue autóxico o no fue autóxico, y el desarrollo psicomotor, si gateó o no gateó, si a qué hora comió, a qué edad comió, a qué edad caminó, a qué edad tuvo leche. Entonces, desarrollar todo esto. ¿Sigue? Entonces, en los datos de identificación o de filo, tenemos el nombre del paciente, que es fundamental, porque es la identificación de él, y su DNI, ¿no? Y con el nombre nada más muchas veces tenemos información relevante, porque hay apellidos de familias en enfermedades familiares. Entonces, es tal persona, ¿y de dónde viene? Debe tener tal cosa. O sea, solo por el apellido, el nombre, ya podemos estar situando algunas cosas, pero sobre todo lo estamos identificando. La edad del paciente, podemos leer un libro sobre toda la edad, ¿no? Porque es diferente la enfermedad local. Un niño, un neonato, durante los primeros 29 días, un niño de 2 o 3 años, totalmente diferente la patología. Y es diferente el abordaje de un niño y el de un adolescente, el de un adulto joven y el de un adulto mayor, etc. Entonces, cada edad tiene un abordaje que es diferente. Abordar al adolescente no es igual que abordar a un niño. Y abordar al adulto no es igual que abordar al adolescente. Y el adolescente no quiere juntarse ni con el niño ni con el adulto. No se siente ni niño ni adulto. Y tenemos que tener las competencias para poderlo evaluar. Entonces, la edad de cada uno es fundamental y hay enfermedades por edades. Entonces, cada vez que hacemos ya epidemiología, tenemos por grupos etarios qué enfermedades vamos a tener, ¿no? El sexo, ni vuelta que darle, tiene, no, si vemos hemofilia, no hay hemofilia en las mujeres, hay hemofilia solo en los hombres, y hay enfermedades que solo afectan a las mujeres o solo van a afectar al hombre. El cáncer de próstata solo al hombre, el cáncer de mama casi o más frecuente en la mujer, en el hombre, etc. Pero hay enfermedades que tienen una división prácticamente sexual. La raza
tiene sus componentes, no solo culturales, que van con grupos raciales, sino con genes de cada raza que pueden determinar enfermedades, ¿no? O sea, es diferente los genes en una raza de personas asiáticas, de una raza de africanos, de una raza de blancos, caucásicos, etc. Entonces, la raza tiene mucha importancia. Lo que sí me encuentro, y ojalá, y a ver si lo revisan bien, es en las historias de nuestros pacientes que ponen la raza, ponen blanco, ponen mestizo, pero que veamos nosotros un blanco de verdad es una rareza en el Perú. Nosotros tenemos todas las sangres, todas las mezclas. O sea, y ya han hecho las investigaciones y han encontrado, porque todos tenemos de todo. Antes separaban nada más pues entre blanco y negro e indio, ¿no? Pero que no tenía de inca, tenía de mandinga, pero no, tenemos nosotros de todo. O sea, ahí Ricardo Palma le faltaba conocer un poco más todas las mezclas que tenemos nosotros. El lugar de nacimiento tiene importancia porque hay patologías solo de regiones. Antes, todos los que nacían en tal sitio hacían hipotiroidismo porque en el lugar no había yodo y la sal no tenía yodo, por lo tanto eran hipotiroideos de nacimiento y desde el embarazo, la mujer era hipotiroidea, etc. Entonces, el nacimiento, el lugar de nacimiento tiene importancia que alguien nazca en Chernobyl, a que alguien nazca en la selva, o nazca en la sierra, o nazca en Lima, en una zona de costa. Entonces, el lugar de nacimiento tiene que ser descrito. La procedencia ya es otra nota, porque indica de dónde viene, ¿no? Entonces, el paciente lo puedo tener en un hospital de Lima, pero el paciente procede de Puno, de Cusco, de Tumbes, de la selva, etc. La ocupación, totalmente importante, que hay enfermedades ocupacionales, ¿no? Es diferente las enfermedades que va a tener un minero que trabaja en socavón, de un minero que trabaja en oficina, y la que va a tener un trabajador del aeropuerto que está viendo, estudiando el aterrizaje de los aviones. El estado civil tiene importancia porque nos revela el tema social, de cómo se está dando en estas personas, y si es soltero, casado, conviviente, etcétera, tiene que registrarse. Si ha sido referida la fecha de referencia, la fecha y hora, la dirección y teléfono, la religión del paciente, diferente que sea a que alguien sea evangelista, a que alguien sea católico, a que alguien sea ateo o agnóstico. Entonces, y el grupo sanguíneo, lo vamos a tocar relativamente rápido porque cuidadosamente lo van a ver en sus prácticas con sus profesores de práctica. Pero y ahora tienen que seguir revisando esto, y actualmente pueden entrar pues esto, qué importancia tiene la raza, y pueden abrir Gemini y ver la importancia de la raza en relación a enfermedades, y va a salir un listado inacabable, ¿no? Ahora lo que nos sobra es información.
Y lo que antes nos era difícil conseguir información, ahora tenemos información, pero tenemos que saberla valorar, sistematizar y aceptar aquella que tenga validez. Nosotros, los datos de identificación, al final, ahora, tiene mucha importancia esto que está al extremo derecho, arriba, que la identificación al final significa un brazalete con códigos que identifican a la persona. ¿No? Siguiente. Siempre registrar quién viene, ¿no? O sea, con quién viene. Tiene mucha importancia porque luego para temas legales o para autorizar y dar consentimientos para procedimientos, tener una comunicación, un enlace. Siguiente. Siguiente. El motivo de la consulta es una breve descripción de la razón por la que el paciente acude en busca de asistencia sanitaria, en 2 o 3 palabras, ¿no? O sea, ¿cuál es el motivo de la consulta? Algunos entrevistadores incluyen en este ítem la duración del problema, pero el motivo de la consulta puede no ser verdaderamente un problema, puede ser simplemente un chequeo, como les decía. Siguiente. El motivo de la consulta es un orientador de la entrevista o la historia. Es decir, yo vengo porque he visto que he bajado mucho de peso. En 3 meses he perdido 10 kilos, caramba. Entonces, nos orienta a ver qué cosa está pasando, qué está generando la pérdida de peso. Si el individuo está comiendo, no está comiendo, ha dejado de comer, si el individuo tiene una anorexia nerviosa, si el individuo tiene un hipertiroidismo que lo está llevando a desnutrirse, a seguir perdiendo peso, si el individuo tiene un cáncer que lo está llevando a perder peso, si el individuo tiene un problema digestivo que le impide absorber los alimentos, si el individuo tiene una enfermedad psiquiátrica, neurológica, endocrinológica, metabólica, etcétera. Sí. Entonces, debemos centrar muy bien qué lleva al paciente hacia la que es una motivación de ellos, que nosotros, además, con nuestro conocimiento podemos. El paciente puede venir simplemente por chequeo y nosotros encontrar una enfermedad grave. Siguiente. La enfermedad actual ya pues es el centro de toda esta análisis. Se trata de informar al paciente acerca de los detalles del problema que lo aqueja actualmente, y esto se hace inmediatamente después de haber circunscrito este problema motivo de la consulta. Algunos aconsejan que en principio el paciente diga libremente lo que le sucede, para luego ir nosotros interrogando y obteniendo detalles necesarios. Pero también depende del paciente. Si el paciente sigue hablando y no se ordena, nosotros tenemos que orientarlo, orientar el interrogatorio para que esto sea productivo. Aunque se respeta el orden cronológico al principio, pero sí antes de transcribir la historia en la ficha. Entonces, hay que tener ese cuidado, porque él lleva su orden, nosotros debemos llevar el orden sistemático. Siguiente.
conviene tratar los datos negativos que contribuyan al diagnóstico, pero sin desmedro de los positivos. O sea, me interesan más los positivos, no los negativos. De primero el paciente viene porque tiene algo positivo. Y después investigamos sobre lo negativo, ¿correcto? O sea, incluso lo vamos a ver después en antecedentes. En antecedentes no me interesa describir que no tuvo un accidente de tránsito, que no tuvo una caída, que no tuvo. Entonces voy a llenar un libro de todo lo que no tuvo. Pero me interesa más bien qué tuvo y qué de las cosas importantes no tiene. Preguntar sobre los sentimientos del paciente con respecto a lo que le pasa, porque es importante cómo lo ve el propio paciente. Incluir los medicamentos, si usa hierbas, si usa algún tipo de prescripción, automedicación, terapia alternativa para controlar sus síntomas. Entonces aquí voy a hacer una descripción detallada, prolija de lo que sucede en el paciente y constituye toda una declaración médica. Sin embargo, no es una novela y no tiene por qué ser un montón de hojas, pero sí puede ser una hoja entera, sí puede ser media hoja, sí puede ser, o sea, de acuerdo a la capacidad de síntesis de una persona, puede variar, pero no debe obviar nada de lo importante. Yo he tenido la suerte de tener maestros prácticamente sabios que eran capaces de resumir lo que pasaba en el paciente solo en 3 líneas. Y estaba todo. Pero no es lo frecuente. Pero tampoco debemos excedernos en demasiados detalles. Pero sí todo aquello que sea relevante. ¿Siguiente? Entonces, necesitamos ver el tiempo de enfermedad. Y ese es otro problema que encuentro muchas veces, que salen sin tener claro el tiempo de enfermedad. El tiempo de enfermedad me refiero al episodio. A ver, si yo tengo un paciente que tiene 40 años y viene y es diabético desde los 30 años, y viene ahora por poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso, pérdida de la potencia sexual, ya todas las P. Ya. Entonces, una diabetes descompensada. ¿De cuándo está así? Bueno, esto ya tiene 5 días. Ah, caramba. Entonces, es un episodio de 5 días de estos síntomas de poliuria, polidipsia, polifagia, etc. ¿Se entiende? Delegado, ¿se escucha? ¿Todo bien? Doctor. Sí, doctor. Sí. Ya. Entonces, no es aquí en el tiempo de enfermedad de esta persona de 40 años, no pongo 10 años de enfermedad, sino pongo 5 días de enfermedad, porque estoy dirigiéndome al episodio que lo lleva a la consulta. Y cuando vea sus antecedentes, voy a poner que tiene diabetes diagnosticada hace 10 años. ¿Correcto? Entonces, el tiempo de enfermedad debemos cerrarlo en el episodio. La forma de inicio, solo hay 2 prácticamente, no hay más. O es brusco o es insidioso. No hay, a veces dicen, forma de inicio, progresivo. Esa es la evolución ya. Entonces, ¿cómo evoluciona su enfermedad?
qué curso tiene su enfermedad, ahí sí puede ser ondulante, decreciente, en meseta, en ascendente, etc. Pero el inicio o es brusco o es insidioso. Y un ejemplo nomás solo para la clase de brusco es ese que el paciente sabe a qué hora comenzó, qué día y a qué hora comenzó su enfermedad. Ahora estaba caminando por la calle y hubo una balacera y de pronto sintió un dolor en el tórax y cayó. Es bala perdida, brusco, y sucedió a tal hora. La persona estaba jugando fútbol, todo iba bien, de pronto se agarró la cabeza, dijo que le dolía, cayó al suelo y lo atendieron y era un accidente cerebrovascular hemorrágico. O hizo una arritmia cardíaca precordial durante el partido de fútbol y lo atendieron en medio de la cancha y lo sacaron, ya. Pero yo sé la hora, el día y hora que comenzó. El insidioso aparece una y se van agregando signos o síntomas, ¿no? Por decir, un resfrío brusco no existe. Estaba bien, a las 8 en punto comenzó su resfrío. No, pues. Un día se va a sentir con cierto malestar, al otro día siente cierta congestión, comienza a hacer febrícula, comienza a hacer sudoración, luego todo, luego y se va. Una tifoidea no comienza bruscamente, ¿no? Una neumonía no comienza bruscamente, etc. ¿No? Entonces hay un cáncer, no comienza bruscamente. Entonces, debemos tener bien claro eso. Y también debemos describir los signos y síntomas principales. Y esto significa, siguiente. Amén. Los signos y síntomas principales. En signos y síntomas principales, si me ponen 20 signos y síntomas principales, ya nada es principal. Puede ser 3, 5, por ahí, ¿no? Porque si no, ya no hay principales. Pero si tengo 20, 30 principales, entonces no estoy sacando bien los datos. Y el curso evolutivo se refiere a toda esta enfermedad actual. Si tenía 5, 10, 15 días, ¿qué curso tiene esa enfermedad? ¿No? Desde que se inició va en aumento, va increciendo. Ah, ya, perfecto. No, desde que comenzó se mantiene igual. Ah, ya, perfecto. No, comenzó intensamente y va disminuyendo y ha llegado a la consulta, pero todavía tengo síntomas. Correcto, va a bajar, va en descenso. Entonces, nos referimos a la evolución de la enfermedad actual. Y el relato cronológico ya es ahora el desarrollo de esa enfermedad actual, describiendo claramente los signos y síntomas principales y cómo evolucionaron cada uno de esos síntomas. O sea, si la persona tenía fiebre, diarrea, diarrea y dolor abdominal, me interesa saber si la fiebre y tiene 10 días de enfermedad, si los 10 días hubo fiebre, o la fiebre era solo en las noches, o solo en las mañanas, o la fiebre apareció el último día, etc. Entonces yo necesito cada signo, síntoma, evolucionarlo y qué curso, cómo va cada uno de esos síntomas. Si tuvo diarrea, ¿cómo es la diarrea? Si sigue con diarrea desde el primer día hasta el último día,
si la diarrea es matutina, si la diarrea es vespertina, si la diarrea es las 24 horas, etc. Entonces, por eso cada signo o síntoma tiene que ser explorado cuidadosamente, la propia evolución y a sus propios factores. Y una vez que termino esta parte de la enfermedad actual como anamnesis próxima, hago las funciones biológicas. Revelan en forma muy rápida una mini revisión anamnésica por aparatos y sistemas. Sí. Entonces, cualquiera de los signos o síntomas positivos y negativos tienen que anotarse, ¿no? Si hay ictericia, me interesa ver si hay hipocólica, si hay una ictericia prehepática, hepática o poshepática. ¿Correcto? Sí. Sí, siguiente. El inicio, la localización, si hay un signo, dolor, cómo se inicia, dónde se localiza, cuando es pulsátil, es hincada, es latido, es asociados, desencadenan el dolor. ¿Qué factores en el dolor? ¿Qué factores en el dolor? ¿A qué hora, qué ritmo lleva el dolor? Mañana, en la tarde, en la noche. ¿Se asocia a algo? Hay factores temporales con los que se asocia ese dolor, factores emocionales, factores físicos, factores alimentarios, factores ambientales, etcétera. ¿Qué severidad tiene? Si hay dolor, oye, en la escala de dolor llamada EVA, del 1 al 10, y es ausencia de dolor, y 10, le preguntamos al paciente, según su percepción, ¿en qué nivel está el dolor? ¿No? Estuvo el dolor cada día. A nivel 5, a nivel 4, a nivel 3, a nivel... ¿Cómo lo percibe él? Porque permite evolucionar el dolor, ¿no? No ha venido a la emergencia y ya está como 4. Ah, qué bien. O ahora desapareció. Bien. Los factores que precipitan el síntoma o signo, las características, la calidad, la radiación, la severidad de los factores temporales siguientes. Las funciones biológicas. Debemos describir cómo están las funciones biológicas. Y muchas veces me ponen en la historia sueño conservado. ¿Cuántas horas, a ver, uno de sus compañeros, cuántas horas es lo normal de horas de sueño? 7, 8 horas. 7 a 8 horas. Ya. Entonces, pero cuando vamos a decir 7 a 8 horas, estamos hablando de un promedio. Pero tenemos personas que duermen 4, 5 horas y eso es lo normal, 4 horas. Y es lo normal entre comillas. O sea, me interesa saber si esta persona cambió sus horas de sueño durante la enfermedad. Pues, él dormía 7 a 8 horas y ahora, durante la enfermedad, duerme 10 horas. Ah, caramba, cambió la cosa, ¿no? O dormía 7, 8 horas y ahora, durante la enfermedad, duerme solo 4 horas.
caramba, ¿y por qué no duerme? No duerme más, no, es que el dolor no lo deja dormir. Entonces sacamos otra información, ¿correcto? Entonces debemos escribir el sueño, pero no para que me pongan flechitas de hacia arriba, hacia abajo, normal, conservado, no, cuento. Me pone cuántas horas duerme este paciente, si concilia el sueño, o sea, si tiene la persona dificultad para quedarse dormida, es diferente, generalmente indica ansiedad o otra cosa, o tiene dificultad para mantener el sueño, que generalmente se relaciona porque hay dolor o porque hay depresión, otra cosa, ¿no? Entonces, y si el sueño es reparador o no, la persona puede dormir 5 horas, yo duermo 5 horas nomás, sí, pero en la tarde vuelvo a dormir, entonces su sueño no es reparador. Entonces, describir qué altera el sueño. Lo altera el ronquido, lo altera un dolor, lo altera una preocupación, etc. Entonces, cada vez que describamos el sueño, mejor que pongamos, habitualmente dormía tantas horas y durante este episodio de enfermedad actual, duerme tantas horas. La sed, describamos las características de la sed y la forma como se alivia esta sed. Si esta sed se alivia con 1 litro de agua al día, si se alivia con 2 litros de agua al día, si esta sed se alivia con 10 litros de agua al día, etc. Yo les cuento a mis alumnos que tenía, cuando estaba haciendo la residencia rotando por endocrino, hospitalizamos a un paciente que ya se había aprendido el metabolismo. Entonces, ¿cuánto? ¿Sabes por qué se hospitalizaba? Bueno, sí, voy a ver. Ya. Mira, 12 litros de agua al día. Caramba. Sí, pero para el paciente dice que eso es lo conservado, que siempre tomó 12 litros. O por lo menos ya tiene 2 años. Pues, en realidad se hospitalizó para hacer el diagnóstico de diabetes insípida. Y lo que hicimos es quitarle el agua. Pero lo hospitalizamos porque teníamos miedo. Si era verdaderamente diabetes insípida, el individuo tiene tal diuresis que lo deshidrata. Entonces tiene que tomar más agua y más agua y más agua, ¿no? Entonces le dimos 1,5 litros nada más en todo el día y debería de entrar en hipotensión, sed excesiva y todo, ¿no? Le medimos la densidad de la orina para ver si la orina estaba muy diluida o muy concentrada. No pasó nada. Era una diabetes psicogénica. Pero tenemos que tener ese cuidado. El apetito, describir cómo está el apetito durante la enfermedad y cómo estaba antes. Y cómo se calma este apetito. Como les digo, mucho observado, yo no sé qué cosa es todavía. Yo tengo familia diabética, mi papá se hospitalizaba cada rato. Como ella sabía cómo le hacían la historia, cuando le preguntaban, apetito conservado, decía mi papá. Siempre digo, papá, dile que
Tú te tomas prácticamente 4 litros de chicha al día cuando te preguntan por la sed. En la comida tú comes 3 platos de comida, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ver cómo enfoca el paciente y cómo enfocamos nosotros. Y no sé si ustedes conocieron a Pepe Vázquez. Pepe Vázquez se comía en una fuente de su comida, ¿no? Entonces, y eso era lo normal. Entonces, llegó a pesar 240 kilos. Y pero él estaba en su normalidad. Entonces describamos eso. Las orinas igual, la característica de la orina, qué volumen de orina, si hay molestias urinarias, si hay disuria o poliuria, polaquiuria, ardor, sedimento urinario, si hay el régimen nictameral del paciente, etc. Igual en las heces, las deposiciones, qué características tienen, cuántas veces al día o cuántas veces a la semana. Hay personas que dicen que es normal, sí, pero yo hago 2 veces por semana. Ah, ya. ¿Qué es lo normal para mí? Ah, ya, es lo normal para usted. Entonces, describan claramente, no adivinen. El peso nos interesa como función biológica la variación ponderal. No es el peso que lo suba a la balanza y cuánto pesa, no. Sino cuánto varió durante la enfermedad. Si subió 5 kilos en una semana, eso probablemente es retención de líquidos, nada más, es edema. Y si bajó 5 o 6 kilos en 2 o 3 días, eso no es por una dieta, eso es fundamentalmente porque la persona se está deshidratando. Y talla tampoco es la talla del paciente, sino la variación en talla durante la enfermedad. Ya tengo una enfermedad que me está generando aumento de talla y la persona tiene más de 20 años, oye, un momentito, eso probablemente es un problema en donde hay una cantidad exagerada de hormona de crecimiento y estamos ante un síndrome de acromegalia, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esas son las funciones biológicas. Siguiente. 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 Y luego viene la revisión anamnésica por aparatos y sistemas. Entonces, durante la enfermedad del paciente, yo quiero saber si hay síntomas generales, si hay escalofrío, fiebre, fatiga, alteración del ánimo, etcétera, y lo describo. Si es que hay alteración en la alimentación, alteración en la piel, alteración en el sistema locomotor, ¿sí? Si hay alteración en la cabeza, si hay dolores de cabeza, si hay síncope, si hay alteración en los ojos, oídos, en todos los sentidos, si hay alteraciones endocrinológicas, si hay alteraciones en el tórax, si hay tos, si hay dificultad para respirar, etcétera, si hay alteraciones cardiovasculares, palpitaciones, dolor precordial, etcétera, ortopnea, disnea, siempre. Si es que hay alteraciones linfáticas, si es que hay ganglios, si la persona se toca ganglios en el cuello, ganglios en la axila, ganglios en la ingle, es un linfoma, ¿no? Si hay alteraciones a nivel gastrointestinal, y aquí van a ser datos positivos y negativos. O sea, el paciente no vino por un problema digestivo, pero ahorita le encuentro que encuentra que presenta vómitos con cierta frecuencia o que presenta llenura precoz, etc. Igual en el sistema nervioso, sí que hay alteraciones nerviosas, alteraciones de neuropatía, de problemas de reflejo, problemas de marcha, problemas de sensibilidad, etc.
A nivel emocional, si la persona ha cambiado su estado emocional, hay depresión, hay ansiedad, hay angustia, hay labilidad emocional, hay alteración del recuerdo, etc. Sí. Y después de esto ya vienen los antecedentes. ¿Correcto? Los antecedentes no los puedo mezclar con la revisión anamnésica. Entonces, en los antecedentes, ¿cómo se sienten hasta acá? Desean un break, unos 10 minutos o seguimos 30 minutos y acabamos. Un break está bien, doctor. Ya. Entonces son 8:10, 8:20 continuamos.